hace 8 días eh, de balanceo de ecuaciones, pero esta clase va a ser para retomar un poco eso del balanceo y aparte lo de reactivo límite y en exceso, ¿sí? Que es súper importante. Hace 8 días expliqué balanceo porque pues para poder entender lo que es reactivo límite y en exceso, tenemos que entender que si está balanceada la ecuación y bueno. Ustedes ya saben, pueden participar abriendo su micrófono, también por el chat. Así que, bueno, entonces vamos a empezar. Empecemos, bueno, entonces definiendo. Hace 8 días dijimos y practicamos, hicimos algunos ejercicios sobre balanceo y quiero preguntar si ustedes creen que esta ecuación está balanceada. ¿Mm? ¿Ustedes creen que esa ecuación está balanceada? No. No. Sí, sí lo está. Sí, sí está balanceado. Ok, bueno, entonces comencemos. Vamos a mismo hacer el ejercicio que hicimos la vez pasada. ¿Cuáles son los reactivos? ¿Qué dirección están? Izquierdos. ¿Y los productos cuáles serían? Los derechos, muy bien. En los reactivos, ¿cuántos compuestos hay? 2. Muy bien, 2. ¿Y en los productos? 2. Bueno, entonces, primero hay que comenzar. Eso es un compuesto, ¿no? Dijimos que esto era un compuesto. Y este es otro. ¿Cuántos moles de CaC2 hay? ¿Mm? ¿Cuántos moles de CaC2 hay? ¿Uno? Muy bien, una. ¿Cuántos moles hay de H2O? 2. 2. 2, muy bien. ¿Cuántos moles hay de CO2H2? 1. Bueno, supongo que ya la cogimos. Ahora, la clase pasada hablábamos de una proporción. Entonces pongamos acá el 1. ¿Cuál sería la proporción en los reactivos? ¿Ni idea? 1-2. Muy bien, 1-2. Entonces estaríamos, así se representa. 1, puntico, puntico, 2. Con eso tenemos que empezar para poder sacar y conocer cuáles son los reactivos, límite y en exceso, ¿sí? Entonces, por cada mol de CaC2 hay 2 moles de H2O, ¿sí? Y entonces tiene que haber obligatoriamente esa cantidad para que se genere esto, ¿sí? Si no están en esta proporción, no se podrá dar el producto, ¿sí? Entonces,
Nos ponen de que hay 80 gramos de CaC2 y hay 80 gramos de H2O. Nos dan misma masa, pero entonces, ¿le suena algo el nombre de reactivo límite y reactivo en exceso? ¿Alguien que me quiera definir eso? Que el reactivo límite es el que primero se acaba. Bien, ¿y el reactivo en exceso? Es el que sobra. Ajá, muy bien. ¿Tú crees de que uno lo puede sacar así a simple vista? Dime, Jorman. Creo que te llamas Jorman. Ah, no. ¿Tú crees que se puede sacar así el reactivo a simple vista? Perdón, ¿cuál es el reactivo límite? El reactivo límite es el que se va a consumir primero. Y el reactivo en exceso es el que va a sobrar, como su mismo nombre indica. Entonces, en el ICFES nos van a por ahí salir 1 o 2 ejercicios de reactivo límite o en exceso, y en exceso. Entonces, por eso venimos a explicarle esta clase. Como te decía, ¿tú crees de que uno puede sacar el reactivo límite y en exceso a ojo? Es que no decir, no, es que como sea C2 está una mol y hay 2 moles de H2O, entonces el reactivo límite sea C2 y el en exceso es H2O porque tiene 2 moles. ¿Será que eso es correcto? O sea, yo diría que no, porque necesitaríamos como otros productos del mismo elemento para saber ahí sí cuáles están en límite y cuáles están en exceso. Muy bien, entonces, ya tenemos definido que el reactivo límite es el que se va a acabar primero, ¿sí? Se acaba primero. ¿Mm? Y el reactivo en exceso es el que va a quedar en exceso, ¿sí? Y nos dan, entonces, el ejercicio siempre nos va a dar la proporción de masa, pero esa no es la proporción de masa verdadera de CaC2, es la que nos pone el que entonces reaccionan 80 gramos de CaC2 con 80 gramos de H2O2. Esa masa nos la da el ejercicio, ¿sí? Y a partir de eso tenemos que calcular pues el reactivo límite y cuál está en exceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya dijimos la proporción, está 1 a 2. Y la segunda parte es sacar el peso molecular. ¿Alguien sabe cómo sacar el peso molecular? Yo, ¿Cómo se saca el peso molecular o masa molecular? un ejemplo, pues, o sea, un ejemplo, el de H2O, como ahí está, hay 2 moles de H2O y aquí nos dicen que por 1 mol de H2O pesa 80 gramos, se multiplicaría 80 gramos por 2 porque existen 2 moles en la reacción de los reactivos. Bueno, el peso molecular es la suma de los pesos de cada elemento, de cada átomo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? No lo podemos calcular, pero como el mismo nombre nos lo está indicando, el peso molecular, o sea, de la molécula. Y si nosotros, entonces en la tabla periódica nos indican el peso de cada elemento.
Si tenemos el peso de este elemento y de este elemento, ¿qué hacemos para sacar el peso molecular? Sumarlos. Muy bien, sumarlos. Pero entonces, en el ICFES ustedes no van a tener la tabla periódica porque es de la única manera. Ustedes no se van a aprender los 118 o más elementos que hay en la tabla periódica. Hay como 130 y algo ya. Cada peso molecular de cada elemento. Entonces, hasta el ICFES les va a dar esos datos. En esos momentos, el peso molecular de calcio, ¿cuál sería? 40. 30. Muy bien, 40. Y el peso molecular de solamente carbono, pero el peso molecular del carbono hay que multiplicarlo por 2. ¿Por qué hay que multiplicarlo por 2? Porque hay dos. Porque el subíndice tiene 2. Ajá, exactamente. Eso quiere decir de que hay dos elementos de carbono. Entonces, multipliquen ese peso solamente el carbono por 2 y suman el peso de calcio. ¿Cuánto sería? En total es 64, sumando los dos. Muy bien, 64. Entonces, ese sería el peso molecular del CaCO2. Sería 64. Y ahora hacer lo mismo, pero con H2O. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? 18. ¿Por qué 18? Pues 18 es el H2O y ese se multiplica por 2. Ah, 10, bueno, ok. No. El del H más lo de oxígeno. El oxígeno es 16, el H es 1, serían 2, 18 entre los dos, y pues ya si se multiplica por la mol serían 36. Espera. No, porque también hay dos oxígenos, ¿no? No. Entonces, muy bien, sería 18. Solamente estamos mirando H2O, la molécula. Solamente estamos resolviendo el peso molecular de simplemente la molécula. No vamos a tomar en cuenta el coeficiente estequiométrico, ¿ok? Entonces, 18. ¿Sí? Hay 18 gramos. ¿Ustedes vamos bien hasta ahí? Ya saben cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, que ustedes que tienen que identificar. Ok, lo del peso molecular, entonces, bueno, haciendo un resumen de acá de todo eso, yo sé que somos 72 y es un poco complicado que todos entiendan a la vez. Pero entonces, el primer paso es identificar si la ecuación está balanceada. Si esta ecuación está balanceada, ya dijimos de que está balanceada. Segundo paso, buscamos, o sea, identificamos la relación en la que están los reactivos. Dijimos que está 1:2. ¿Sí? Y luego ahí sí ya podemos comenzar a resolver el problema. Esta cantidad nos la da el ejercicio, ¿sí? Dice que tienes 80 gramos de CaC2 con 80 gramos de H2O. Pero entonces esas no son las cantidades reales. Entonces por eso buscamos el peso molecular. El peso molecular, que es la suma total del peso de los elementos. Por eso es molecular, porque es de la molécula. Y dijimos que la molécula era la unión de uno o más elementos. Hola. Ok. Hola.
uno como sabe, o sea, el 80 gramos de CaC2 no nos los daba el ejercicio. Sí, O sea que con eso hallamos fue el peso molecular. no. Lo acabé de decir, este no es el peso molecular real de la molécula. O sea, si tú calculaste, dio 64. Ese es el peso molecular real de la molécula. Esto es lo que nos está dando que está reaccionando, ¿sí? 80 gramos de CaC2 está reaccionando con 80 gramos de H2O, ¿sí? Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar la proporción también de moles para buscar quién está más en mayor cantidad y quién está en menor cantidad. Por ahí me preguntaban, ¿cómo así que 1 a 2? Acá dijimos que es un 1, ¿no? La clase pasada dijimos que cuando no hay nada al lado izquierdo, se quiere decir, se sobreentiende que hay un 1. Entonces, hay 1 mol por cada CaC2 y hay 2 moles de H2O. ¿Cuál sería la proporción? La proporción son estos números. Entonces, la proporción está 1 a 2. ¿Qué quiere decir esa proporción? Que por cada molécula de CaC2 hay 2 moléculas de H2O. Eso quiere decir la proporción. ¿Sí? Estamos 1 a 2. Y el ejercicio nos da eso, le dice, vea, es que tengo 80 gramos de CaC2 y tengo 80 gramos de H2O. Están en la misma proporción. Es imposible sacar el reactivo límite y el reactivo en exceso con esa información, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que comenzar a desglosar. Dijimos, ya está la ecuación balanceada, ya sabemos en qué proporción está, ¿qué más faltan? El peso molecular. Nosotros acá estamos calculando el peso molecular, pero en el ICFES les van a dar a ustedes el peso molecular. Mire, así, tipo así. Una pregunta así tipo, te dan a ti la ecuación, entonces tú comienzas a mirar, ve qué le falta, qué proporciones están, y mira, te dan la tabla de la masa molar del compuesto. Entonces, P4 es 124. Ya no tienes que calcular cada P porque ese es el resultado ya que está multiplicado por 4. Ese es el resultado de la masa molar de P4. Y te dan todo. Entonces, pero acá no sabemos cuál es la masa molar, la masa o el peso molar, ¿sí? Por eso lo estamos calculando. Dijimos de que el peso o masa molar es la suma del peso de los elementos. Entonces te pregunto, ¿cuántos elementos ves en ese compuesto de CaC2? Veo 2 elementos. Muy bien, ves el Ca y el C2. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora tienes que irte a la tabla periódica y ves cuál es el peso molar, el peso del elemento de Ca, el del Ca solito. ¿Cuánto era, muchachos? 40. Se da a eso, 40,07 me apareció a mí. 40 porque 40,07, pues 40. Y Ah, ahora va a ser el de carbono solito. ¿Cuánto es? 12 y multiplica por el... Muy bien, es 12, pero debes de multiplicarlo por 2 porque mira, está 2 veces. Entonces, ¿cuánto sería? 24. Muy bien, Porque- 24. Oye, a propósito, ¿a partir de cuánto es que se puede aproximar al siguiente o al anterior? A partir creo que de 6. Ah, ok, gracias. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a sumar estos dos. ¿Cuánto es? 64. Bien, 64. Ya tienes el peso molar o masa molar. Ese es el peso en realidad de cuánto pesa CaC2. ¿Sí? Ahora haz lo mismo, pero con H2O. ¿Cuánto sería?
El hidrógeno vale 1. Y están dos veces. ¿Qué tienes que hacer? Entonces sería, se multiplica 1 por 2, 2. Y se multiplica Ah, por el coeficiente, ¿cierto? ¿O no? no, pero no tomes no tomes no al coeficiente, solamente peso molecular. El subíndice. Sí, señora, subíndice, estamos hablando del subíndice. Entonces sería 2. Y el del oxígeno, Ahí no me acuerdo cuánto es que vale el oxígeno. 16, y 16 más 2, 18. entonces el peso molecular de H2O es 18. Pero todo esto lo tenemos en gramos. Tenemos 80 gramos, tenemos 80 gramos, tenemos 64 gramos. Ahora tenemos que buscar la proporción, pero en moles. La verdadera proporción en moles. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con una regla de 3. Ustedes van a utilizar regla de 3 para todo. ¿Y cómo van a hacer eso? Hilary, Dime. ¿me disculpas para hacer una aclaración? Sí, dime. Dinos. Que es que se aproxima cuando es mayor que es igual o mayor que 5, se suma una unidad al número. Ah, ok. Bueno, entonces muchachos ya saben. Eh, eh, entonces, cogemos. ¿Cómo sería ahí la regla de 3 entonces? Con 64 y 80. Para buscar cuántas moles hay. Pues yo creo que el 64 y el 80 se pondría el 64 en arriba, o sea, se multiplica 64 por 1 sobre 80 para cancelar los gramos por un mol. Al No, revés, al 80 revés. sobre 64 gramos. Muy bien, pero entonces hagámoslo con la regla de 3 con su fórmula. ¿Cuál cogería? Entonces cogería 64, ¿no? Por cada 64 gramos tengo una mol. Ahora tengo 84 gramos. Ay, perdón, 80 gramos. ¿Cuántas moles tengo? Entonces, ¿qué hago? 80 por 1 y eso, ¿Esta es directa o inversa? la verdad, no sé, es la única, no sé, la que siempre he utilizado, pues la verdad, no sé. Directa, Eh, esta creo que es directa, ¿no? ¿Por Sí, cuál vas es a multiplicar primero? 80 lo vas a multiplicar por 1, mira, 80 lo multiplicas por 1 y ese resultado lo vas a dividir en 64, que es lo mismo de decir 64 dividido en 80 y te ahorras ese paso multiplicarlo por 1 porque cualquier número multiplicado por 1 puede ser el mismo número, ¿sí? Pero Sí, yo entonces, creo que ese es Directa, directo. sí, esa es directa. De ser entonces, inversa sería 64 por 1 dividido en 80, creo. No, no, creo que sí, porque en bueno, la inversa se multiplican, bueno, sí, en fin. entonces 80 gramos dividido en 64 gramos por mol.
Se van gramos, se van gramos. ¿Cuánto da eso? 1,2. ¿Toca sacar más decimales? No, 1,2. 1,2 ¿qué? Vacas, perros, gallinas, Moles. moles. Ahora, el mismo procedimiento, pero con con H2O. Entonces sería un gramo, no, perdón, 2 gramos sobre 80 y multiplicado por 1 mol. ¿Cómo? Si es así, ¿Cómo? Repítelo. en una columna se pone 2 gramos y el 80 abajo, y en la otra columna se coloca mol y se pone un 1 y ¿Por la qué 2 X. gramos? Es que es toda la molécula, sí, ¿verdad? 18 gramos. Sí. Entonces, ¿cómo se haría? 80 dividido en 18. Entonces, con la regla toda entera. 80 gramos. 10 por cada 18 gramos por mol que tenemos de H2O. ¿Hay cuántos moles? 1. Una. Y ahora tenemos 80. El ejercicio nos da 80. ¿Cuántos moles tendré? No se sabe. Bueno, entonces calcúlelo. Sería 3,3. Muy bien, 3,3. ¿3,3 qué? Moles. Moles. Ahora ya podemos mirar 3,3 y compararlo con 1,2. ¿Cuál es el reactivo límite? El 1,2, el CaC2. Muy bien. ¿Y cuál es el reactivo limitante? Perdón, excesivo. Ajá. El 3,3. El agua. El agua. Y así se saca. ¿Eso está claro o lo repetimos? ¿O alguien? Yo tengo una duda. Entonces, el reactivo límite es el que siempre está en menor cantidad, ¿sí? Sí. Listo, era eso. El 80 se divide entre 18. Ajá. Y Sí, porque mira, haces 3,3 sí, 80 lo multiplicas por 1, ¿y cuánto es 80 por 1? es 80. Pero 80 entre 18 me dio 4. Entonces ahora lo divides en 18. Sí, pero me Eso dio da 4.4. Da 4,4. ¿Seguro? No, o sea, hay que dividir, no es 80 dividido 18, sino 18 dividido 80. Da 4,4, sí, señores. Ah, ya. Aún así, ¿cuál sigue siendo el reactivo límite? El CaC2. El CaC2. Y entonces, ¿cómo hacemos para ver cuánto le falta a 1,2? Se resta, ¿no? Se restan. Entonces, ese resultado que nos indicaría? ¿Cuánto hay de reactivo en exceso? Que le falta Creo que hay X, 24. que le falta X valor a 1,2. Entonces, que le falta X valor a 1,2, ¿para qué? Para ser excesivo. Para reaccionar con estar completamente, para reaccionar completamente. Entonces, hagamos otro.
Oye, Dime. el reactivo límite es el que tiene, o sea, es el que, es el que tiene más en la, ¿cómo se dice? O sea, ¿cómo hago para saber cuál es el reactivo límite y cuál es el limitante? Después de hacer todo el proceso. El que tiene, ese límite es cuál, el que tiene mayor peso, mayor número de moles, digo. El mismo nombre te lo está diciendo. Hay reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Cuál crees que sea el reactivo límite? Es el que tiene menos. Es el que tiene menos. Y en exceso es el que le Bueno, sobra, el que tiene más. listo. Entonces, hagamos esto. ¿Balanceada o no balanceada? Sí. ¿Por qué? No, no está balanceada. No, Sí, sí está balanceada. Sí, sí ¿Por está. qué? Porque tanto en Porque, productos como en reactivos hay la misma cantidad de ok, elementos, por así entonces, decirlo. ¿cuántas de azufre hay? 1, Uno. Una. Y de oxígeno, Hay 4, 4. cuatro, muy bien. Y en los productos, En hidrógeno también hay dos hidrógenos en cada parte. listo, balanceada. ¿Todos claros? sí, Ok. ¿Qué proporciones están? 1 a 1. 1-1. Cachos, colabórenme con el micrófono. ¿Cómo así que en proporción está? Sí, pues ¿en qué proporción están? Su 1 a 1, ¿no? 1-1, muy bien. Entonces acá hay 1 Sí, y pero acá ¿qué hay. significa? Ah, ya entendí. Creo Por que ya cada entendí. molécula de SO3 hay una molécula de H2O. Gracias. Y entonces eso es lo que nos da el O sea ejercicio. que la otra estaba 1-2. Ajá, estábamos 1-2. Y a CaC2 le faltaba 3,2 para reaccionar, ¿era? No, Entonces, o sea, cuando usted restó el excesivo con el limitante, ¿qué era lo que qué era lo que se producía? digamos de que se había el CaC2 había 1,2 moles y que ese era el reactivo límite. Y que en el agua había 4,4 moles y ese era el reactivo en exceso. Entonces yo que hice fue restar 1,2 con 4,4 para saber cuánto le faltaban, cuánto es lo que le faltaba al reactivo límite para reaccionar completamente con el reactivo en exceso. Ah, eso era lo que quería saber, reaccionar completamente. Gracias. Aquí. Ahí estamos en el otro. Nos dan el ejercicio 110 gramos y 27 gramos. ¿Será que uno puede sacar ahí reactivo límite y reactivo en exceso a ojo? Muchachos, No, pues yo lo único que sé sacar a ojo es el hidrógeno. entonces saquemos rápido El oxígeno es 16, me dijiste, ¿cierto? entonces el oxígeno ya sabemos que es 18. Ah, 18. Ah, Y el ya, ya. SO3, El azufre vale 32. En total es 80. 80. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siguiente paso. La regla de 3. Muy bien, la regla de 3. ¿Cómo sería la del azufre, la del SO3? 100 por 1 dividido 80. Digo, 110 por 1 dividido 80. Pero dime la completa.
por cada 80 gramos de SO3, ¿cuántas moles tenemos? Uno. Tenemos 1. Una mol. Pero no porque acá nos digan que acá hay una mol, sino que por cada 80 hay solamente una mol. ¿Sí? Una mol. ¿Y cuántos nos da el ejercicio? Sí, que vamos. 110. 110, muy bien, 110. Gramos por mol. ¿Cuántos moles tenemos? No se sabe. ¿Cuántos moles tenemos? 0,7. 0,7. ¿Seguros? No, es Yo no sé, yo pongo los resultados que 1,3. ustedes me dan. es 1,3, no, 1,4 aproximadamente. Bueno, 1,4. Ahora, el del agua, ¿cuánto nos daba? Oye, una pregunta, para hallar los números de moles en total del SO3 había que sumar los del oxígeno con los del azufre, ¿cierto? Sí, Y eso daba 86, creo. Sí. 80. ¿Cuánto da el de 27 gramos? 1,5. ¿Seguros? Sí. ¿El de 80 gramos? ¿Por cuál estás preguntando? ¿Por el SO3 o por el de oxígeno? Por el del agua. H2O. El del agua a 1,5 1.5. 1,5, ¿qué? moles. Moles. ¿Cuál es el reactivo límite? Es el SO3. El SO3. Muy bien, y el reactivo en exceso. El agua. El agua. El agua. ¿Fácil o difícil? Está fácil. Y los ejercicios en el ICFES me van a poner igual. Ahora, hágame este último para terminar la clase. Ustedes solitos, les doy hasta las 50. Mariana dice que hay que tomarle las cifras después. Bueno, pues sí. Para ser más exactos, si quieren uno ser más exacto, uno toma 2 o hasta 3 cifras después de la coma. Ok, pero pues eso va en cada quien. Entre más números, más exacto. Cinco minutos. Profe, espere. Yo soy muy buñuela para la química. Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Dime. Cuando en el CL2 pues, nos dicen que la masa molar es 70, al tener un coeficiente estequiométrico de 6, tenemos que multiplicar 70 por 6. No. No, sé que o sea, no pasa nada. No. Porque estás calculando el peso molecular de Cl2, de una molécula. Vale. Vale.
Profe, hola. Dime. En la masa molar que nos dan ahí, ya fue multiplicada, o sea, ya se hizo la regla de 3. Ujú. No, Listo, gracias. No. no, no, simplemente cogieron y sumaron. Sumaron Ya, los pesos de los elementos. Ajá. falta No sé nada, no sé nada, ya. no sé nada. Oye, sí, terminamos ya los escribimos por el chat No, no, interno. no, no, esperen, esperen ahí. Bueno. Vamos a resolver todo juntos. Bueno, entonces vamos a preguntarle uno. A María Camila Torres Santana. ¿Está por ahí? ¿O no está? Yo la voy a conectar. No, Saray Melina Báez Mesa Susacón. Dana Velázquez, Daira Sosa, Linda Torres, Sergio Mercado, ¿no? Bueno. Ya terminaron ustedes, ya terminaste la que me dijo que estaba muy buena. Profe, no, yo me bloqueé. Llegué hasta cierta parte. Bueno, entonces vamos a hacerlo juntos. Ok. ¿Balanceada o no balanceada? Balanceada. Balanceada. Ok, balanceada. Proporción. 1:6. 1:6. Ujú. 424 CL70. Ahora 124, 210 de PO4 con 210 de CL2. Ok, entiendo ya. ¿Alguien me quiere decir cómo comienzo? Con la regla de 3. Ok, ¿cuál vas a hacer primero? La del fósforo. Entonces, Ok, 124 gramos de fósforo
124. gramos de fósforo producen una mol. O bueno, son iguales a una mol. Ay, Estamos por huepucha, sí lo hice bien. Y yo es que, ay, no, eso debe de estar todo malo. una mol. No, no hay que ser inseguras. ¿Cuánto nos da el ejercicio? 124 gramos. Eso se sobreentiende, ¿no? Sí, Si nos Pero dan la igual se misma sabe que cantidad, es uno. entonces hay una mol. Entonces ya sabemos que va a haber una mol. Ese creo que ya Pero, ajá, pero el CL2 ya es más complicadito. no, pero al igual yo creo que de por sí de saber que eso da una mol y sabemos que hay más gramos de Cl2 que el que nos dan en el cuadro, pues sabemos que eso va a ser en el exceso y el límite va a ser el fósforo ya. Pues, sin embargo, hagámoslo. Nos dicen que por cada mol de Cl2 hay 70. Pero nos dan ahora 210. Entonces, ¿cuántas moles hay? Serían 70 gramos equivalentes a una mol y 210 gramos que no sabemos. Serían tres Bien. moles, porque 210 dividido Excelente. Entonces serían 3 es moles. 3. 7 por 3, 21. Agregamos 0. Espere. ¿Moles? Por una mol. Porque están multiplicando por 3. ¿No sería poner los 70 gramos sobre el 210? A ver. ¿Cuánto da? 270 gramos dividido en 210 gramos dividido en 70 gramos mol. Ajá, ¿cuánto Igual da? a 3 moles. 3 moles. Reactivo límite y reactivo en exceso. El reactivo límite es el fósforo y el reactivo en exceso es el Cl2. Muy bien. Excelente. ¿Más claro? Profe, ¿me puede volver a mostrar la pantalla, por favor? También, profe. Una pregunta, ¿cómo se llama este tema? El reactivo límite en exceso. Profe, entonces, a ver, yo miro si se entendí. Entonces, por ejemplo, a mí se me dificultó mucho fue en el Cl2, ¿cierto? Entonces, multiplica uno 210 gramos por una mol y los divide entre los 70 gramos. No, ¿Cierto? al contrario. Al contrario, 70 por 1 dividido 210. Espera. No. Sí, como lo dijiste a la primera vez. Entonces tienes 210 por 1 dividido 70. Muy bien. Ajá. Eso te da Sí. 3 moles. Y eso nos da 3 moles. Y ya puedes Entonces, comparar. Ah, ya. Es que yo Sí, la estaba vi. tan brava porque yo Dime. Hola. Dime. Entonces, lo de los moles, acá la X es la que vale 3, ¿cierto? Entonces, en el otro era una mol, ¿cierto? En el fósforo es una mol. Sí, ya. Es que yo me estaba confundiendo con el 124. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Y cuál sería el reactivo límite? Dímelo tú. Es que me parece escuchar que era el fósforo, pero es que viendo la relación, o sea, que es de 1 a 6, creo que el reactivo límite es el cloro, porque, o sea, se consumen 6 de cloro si hay 1 de fósforo, y habiendo 1 de fósforo y 3 moles de cloro, se consumen primero las 3 y sigue habiendo el 1 de fósforo, ¿no? Entonces el límite sería el cloro.
Yo también pienso que el límite es el cloro. O sea, yo también La pienso lo vi. que dijo la que estaba hablando. O sea, sin gramos, viendo la relación, uno piensa que es el cloro el límite. Hilary, ¿cuál Dime, era el reactivo límite? Quiero que lo digas. el que se acaba más rápido. ¿Y cuál se acabó más rápido según tú? Ay. Pues hicimos eso. Bueno, entonces explíquenme ustedes. Pues es que creo que tú has estado haciendo mal la operación del reactivo límite porque pues estás tomando solo en cuenta un mol en vez de tomar todos los moles que tiene. Digamos, Exacto. en este caso el cloro tiene 6. Y para Ok, saber, o sea, 6 cloros de cloro 2 más P4, más un mol de P4, pues produce 4 de fósforo y cloro 3. sí. Si no tomas en Ajá. cuenta esos 6, no te va a dar pues el reactivo límite, que en este caso es el cloro. Ok, entonces hagámoslo. Em, Proporción 1:6 dijimos, ¿no? 1:6. Y eso nos da 4 moles de PSL4. Entonces la relación sería 6:4. Ahora, dijimos de que esto nos había dado una mol, ahora, y nos había dado acá 3 moles, ¿sí? Entonces, por cada mol son 6. Y por cada, entonces sería el sexto. Y por cada uno da 3. Ah, ok, entiendo. Entonces, ¿cuánto le faltaría? Creo Bueno, le que- faltarían 2, 2 por 3, 6. Entonces, este estaría en el límite, ¿sí? Así, bueno, así es también como Me se hace. enredé. Qué Espera. pena, no entendí No, lo pues hay una último. forma más sencilla. Ok, entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Pues sabemos que Cl2, un mol, solo un mol, vale pues 70 gramos. Lo multiplicamos por 6 y eso nos da 210. Y nos dicen que nos dan 210 gramos de Cl. Vemos que se acaban en su totalidad. 10, o sea, Ah, ok. y De 70 por 6 es 420, ¿no? 70 por 6. Espera. Es 420. perdón. Primero. 70 Sí, por señores, es 6. 420. 420. Muy bien. Y tenemos 210. ¿Cuánto le falta a 210 para llegar a 420? Dos veces. 230. Ah, no, 210, sí, también. Profe, yo me enredé. Profe, yo también no entendí lo último. Sí, estaba más Es claro al que principio. O sea, yo no el entiendo ejercicio porque que hicimos en no un principio entiendo. está malo. No, o sea, lo que yo me refiero es No, porque, no, ese está bien. o sea, de por sí, si multiplicáramos el 70 por el 6, sabemos que entonces sería, pues la masa molar del Cl2 sería entonces 420. Con el solo hecho de que nos digan 420 y en la pregunta nos digan 210 es más que suficiente para saber que ese es el que se excede de lo que nos están pues dando, por así decirlo. Sí, Entonces, nos pues de por están sí ya dando sabemos. una cantidad menor para 4 de fósforo y Cl3. Entonces, por ende, ese va a ser el reactivo límite. No, pues no, porque Pues nos dicen que, de acuerdo a esta información, o sea, si multiplicamos 70 por 6, que es lo que estás diciendo, vale, entonces que sería 400, nos daría 420. El simple eso hecho se que nos dé, pues, necesitan para formar. para formar el 4PSL3, ¿cierto? En base a esa información nos dicen que nos dan 124 gramos de fósforo 4 Esperen. 210 gramos de Cl2. ¿Cuál se Mire, va a mire. acabar primero? Si necesitamos Exactamente. 420. Entonces, nos dan en la primera ecuación, no, los otros están bien, ¿sí? Los otros dos que hicimos están bien. La vaina es con esto. Entonces,
Tenemos una mol de PO4. ¿Cuánto nos dicen que vale una mol de PO4? 124 gramos. No sé por qué puse con 70. 124 gramos, ¿sí? Y de Cl2 tenemos 70, pero ahora tenemos 6, entonces se multiplican por 6. En realidad tenemos 420. ¿Sí? Sí. Ahora, en el ejercicio dicen si reacciona 124 gramos de PO4, 124 gramos es una mol, con 210 gramos de Cl2 es menor que 420, y ya dijimos, hicimos la regla de 3 y dijimos de que 210, por una mol de 210, una mol de Cl2 con 210 gramos, ¿tenemos cuántas moles? Me perdí. 3 moles. Muy bien, Ahí, ok. ahí lo único que tienes que hacer es dividir lo que tienes por lo ¿Por qué no que hacemos la regla necesitas de para... tres ahí? Sí, Porque yo así creo es que mucho a más mí sencillo. en estos temas me tienen que explicar así como con plastilina. ¿Sabes Entonces, qué? Yo espera, creo que... espera. Espera, Hilary. Lo que yo creo es que por sí, en lo que nos dan en el ejercicio, al multiplicar 70 por 6 o hacerlo con la regla de 3, nos va a dar siempre el mismo resultado. O sea, no importa, porque al igual no se puede ir 200, o sea, la mitad de 400. Yo entiendo, pero es que no todas las personas entienden así como ustedes. Y si la otra compañera nos dice que entiende mejor con regla de 3, Una ¿qué pregunta, hay? y entonces, ¿cuál sería el reactivo límite? O sea, yo digo que unos dicen el fósforo y otros que dicen el cloro. No, es Es el cloro. No, pero Yo también- entonces esperen que ella lo explique bien así para saber cuál es. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos en esa ecuación? La relación es la proporción. Sí, Entonces 1,6. 1,6. 1:6. ¿Cuánto dijimos de que valía P4? La masa molar. 124. 124. Entonces acá tenemos 124, porque 124 por una mol, pues da 124 en esta ecuación. Ahora, tenemos, ¿cuánto vale Cl2? La masa molar de Cl2. 70. 70, pero tenemos 6. ¿Cuánto es 420. 420 en esta ecuación. Y nos dan 4 moles de PCl3. Ahora nos dicen, vea, pero es que yo tengo en diferentes proporción. Yo lo tengo la misma en P4, tengo una mol, bueno, tengo 124 gramos. ¿Y cuánto equivale a 124 gramos? Pues a una mol, entonces no cambia. Pero ya no tengo 420 gramos por mol, sino que tengo 210. Entonces, hacemos lo mismo. Por 210 gramos tenemos una mol, ¿sí? ¿Cuántas moles? Entonces ahora tendríamos... 3. No, perdón. Perdón, 70 gramos. 70 gramos por una mol, que es de Cl2. ¿Sí? Ahora tenemos 210, entonces ¿cuántas moles tendríamos? 3. 3. Hay 3 3. moles. Entonces, ahora miren esta relación. Primero teníamos 1:6 y ahora tenemos 1:3. La primera era 1:6. ¿Cuánto es el 6? O sea, el sextuple, ¿sí? 6 veces mayor. ¿Cómo así que el sextuple? ¿Por cuántos tienes que multiplicar a 1 para que te dé 6? Por 6. Ah, ya 6. Por cada una mol de PO4 tienes 6 moles de Cl2. Pero ahora tienes 1:3. Por cada una mol de PO4, ahora tienes 3. Y antes tenías 6. Pero acá, o sea, si ves, comienza a relacionar. Acá tienes 3 ahora y antes tenías 6.
y antes tenías una de PO4 y ahora sigues teniendo una PO4. ¿Será que PO4 se alteró? No. No. No, se alteró fue el CL2, no. se alteró el CL2. Entonces, acá tienes 3 y antes tenías 6. ¿Será que te alcanza? Se redujo, no. Se redujo, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el reactivo límite? Entonces sería el fósforo. El CL2. El CL2, sí. Muy bien, ¿por qué? Porque ¿Por qué? ahora Porque se solamente disminuyó, ¿no? ahora solamente tienes el triple. Ahora solamente tienes 120, que es la mitad de 420. La mitad de 420 es 120. Pero en realidad necesitas 420 para que reaccionen, pero solamente tienes 120. Y acá necesitabas 124 para que reaccionaran, y acá tienes 124. Sí. Muy bien, entonces sí se consume todo, pero ¿ese será que se consume, hija? Primero se consume. Pero, pero luego no es que 210. la mitad de 420 no es 120, ¿no? Es 210. Sí, 210. Exacto. Ay, qué pena, qué pena. Me hackeé. 210. Entonces, ¿cuánto le falta a 210 para llegar a 420 y que se consuma en total? 210. Muy bien, 210. ¿Mejor, más claro? A ver, entonces, bueno, nosotros ya hicimos pues todo el procedimiento con los 70 gramos, ¿cierto? Y nos dio 3, ¿cierto? Ujú. Entonces, el 3 significa que se nos redujo a la mitad porque el coeficiente del CL2 es 6, ¿cierto? Sí. Y entonces ya tenemos en el PCl3, tenemos 210 de cloro. Ok, entonces, sí. Bueno, mañana entonces continuamos.